Hola, como tema adicional quiero tratar de darles algo de valor que creo que puede ser interesante para todos los que en determinado momento te preguntas, el mercado está caro, está barato, en función a qué, cómo puedo tener y empezar a tener esos parámetros. Entonces, hoy les voy a platicar un poco de una razón financiera, de un ratio de mercado que se llama price earnings, normalmente se le conoce así, que bien se puede decir en español precio-utilidad, ¿no? Solo que muchas veces lo encuentran como PE o P sobre U, entonces al final de cuentas es básicamente lo mismo, o sea, en realidad es nada más la traducción, pero les voy a platicar un poco de qué se trata esto y cómo te puede ayudar a determinar si estás en un mercado caro, barato o dónde está un poco en función a su evaluación. El conocer esta información, que es información que normalmente se tiene a la mano, ya que la mayoría de los analistas de bolsa o de cualquier emisora normalmente están publicando y pueden ustedes obtenerlo prácticamente de cualquier empresa. Ahorita les voy a enseñar cómo, es muy sencillo, les toma exactamente 2 minutos a lo mucho y les puede ayudar a determinar cómo está el mercado, si está a lo mejor muy alto, muy barato, en función de esa evaluación. Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar ya con un poquito más detalle y de manera muy rápida qué es, para que ustedes puedan también utilizarlo en sus análisis y poder tener un criterio un poquito más avanzado en cuanto a cuando un asesor les habla sobre una inversión, que ustedes también puedan exigirle este tipo de información que es básica. Vamos a empezar por platicarles en qué consiste y básicamente es el dividir básicamente el precio de una acción en el mercado entre la utilidad que genera esta acción. Esta información normalmente se pone a disposición de todo el del público, en cualquier ficha de análisis, sus mismos asesores financieros la pueden obtener, e inclusive en periódicos como El Financiero, El Economista, ahí viene esta utilidad. En Yahoo también pueden meter a Yahoo Finance y ahí viene normalmente la utilidad por acción, que es la UPA o Earnings Per Share, que es EPS. Entonces normalmente es UPA o EPS, como lo pueden encontrar, y básicamente se obtiene ahora el precio sobre utilidad, pues obviamente con el último precio conocido en el mercado, dividido entre esta utilidad por acción. Y lo que me da es que, un ejemplo, si yo o esta empresa ganó 1,000 pesos por acción, perdón, 1,000 pesos en general, y hay 500 acciones, pues obviamente divides todo lo que ganó por las acciones que tiene esta empresa y te va a dar la utilidad por acción, en el caso de que no te la den de una manera tan específica. Ahora, ya que yo tengo la utilidad por acción, que en este caso son 2 pesos, en este ejemplo, el precio de mercado, vamos a suponer que está en 30 pesos, bueno, lo que voy a hacer es dividir 30 pesos entre mi utilidad, que son 2, me da 15. 15 en este caso no va a ser 15 pesos, vamos a llamar que son 15 veces lo que yo estoy pagando o lo que el mercado está pagando por la utilidad que genera esa acción. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque tú empiezas a comparar, de decir, bueno, ¿qué sucede si yo invierto en un inmueble y a lo mejor por cada, o sea, cuántas veces me está dando la renta anual, ¿no? Vamos a pensar que si la renta anual son 100,000 pesos, ya libres, digamos, quitando mantenimientos, prediales, todos los costos implícitos, impuestos, todo, entonces estos 100,000 pesos, si yo estuviera pagando 15 veces el precio de mercado, el inmueble debería de valer 1,5 millones, ¿no? Entonces, para darles una proporción, si veo que en el mercado en realidad esa casa está en 2,5 millones, pues entonces está mucho más arriba que esta acción, ¿no? Está mucho más caro, porque estaría pagando yo por cada peso, a lo mejor 20 veces o 30 veces. Entonces, nosotros lo que queremos es, obviamente, entre más pequeño sea el número, mejor. Ahorita vamos a ver algunos promedios en el mercado, pero al final lo podrías decir que también
a este ritmo tendrías que esperar 15 años para recuperar tu inversión, ¿no? Entonces, es un parámetro que, obviamente, si ves una inversión que tú tienes que pagar 5 veces sus utilidades anuales, pues en 5 años recuperarías tu inversión, ¿no? Así es como se puede leer este número también. Ahora, esto al final te sirve siempre y cuando tú tengas un comparativo, porque por sí mismo el número, pues bueno, sí te da una cierta interpretación, pero en realidad lo interesante es decir, bueno, ¿contra qué lo comparo? Obviamente lo puedes comparar contra otras alternativas de inversión. Ahora, habrá que ver también el riesgo de estas alternativas, que sea comparable también, ¿no? Pero en cierta forma, si nosotros vemos el promedio o los promedios del mercado, podemos saber dónde se está ubicando actualmente el mercado, ¿no? Está pagando caro, está pagando barato, y lo menciono porque precisamente de eso estamos hablando, y por eso quise yo añadir este video esta semana. Es porque en esta gráfica estamos viendo cómo está el mercado precisamente en el múltiplo de precio-utilidad, y este múltiplo aquí tengo, pues si se fijan, prácticamente una historia de casi, si mal no recuerdo, son 90 años, y podemos ver los promedios, cómo se han comportado, es la línea azul, y en gris están todos estos momentos o ciclos, o sea, parte del ciclo económico en donde ha habido cierta recesión, ¿no? Entonces, esta recesión económica, de cómo afecta, no, es natural que en estas recesiones haya movimientos bruscos, pero al final sí podemos ver cómo nos encontramos hoy en el mercado. Entonces, podemos ver que a lo mejor los múltiplos por ahí pues si vemos, en general están abajo de los 30, de 30 veces, la mayoría por debajo de los 20, y podemos ver algunos picos, que fue el 2008, 2009, donde llegó a 120 veces. ¿Esto por qué? Pues obviamente porque no nada más, hubo pérdidas muy fuertes, entonces pues la utilidad por acción se cae al suelo y el múltiplo se dispara, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo hoy? Que eso es lo importante. Hoy tenemos aquí, por ejemplo, en los índices, en el Nasdaq o en el Standard Poor's, traemos un múltiplo de prácticamente 37.5 para el Nasdaq, 39.75 para el Standard Poor's 500, cuando, si podemos ver los dividendos, sí han bajado, o sea, las utilidades sí bajaron, a lo mejor casi un 70, o sea, prácticamente es un 70% de lo que era hace un año. Esto sí en cierta forma hace que se dispare un poquito el múltiplo, si es que no se ajusta las acciones, pero las acciones han estado subiendo y subiendo constantemente y no se ven respaldadas por un aumento en las utilidades de las empresas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues si nosotros estábamos pensando que hace un año había un múltiplo, por ejemplo, en el Nasdaq, hace un año de 26.75, hoy está a 37.48. ¿Qué significa? Que si las empresas no crecieran, que se mantuvieran este ritmo de utilidades, prácticamente tardaríamos 37 años en recuperar nuestro dinero. En el Standard Poor's, 39 años. Y por aquí también tenemos al Dow Jones, con un múltiplo de 29.25, cuando hace un año estaba en 19.44. Entonces, a lo que voy con esto es que ahorita hay un mercado, por lo menos en Estados Unidos, que es obviamente el mercado más grande y más importante del mundo, pues lo vemos en un nivel bastante alto. No necesariamente podríamos decir que ya es momento de que caiga, pero si no hay una utilidad que respalde esto, pues yo, ¿por qué me voy a quedar ahí? Yo voy a tratar de buscar mejores rendimientos en otro lado, ¿no? Y eso yo creo que es natural, y esa es una decisión que ustedes como inversionistas siempre tienen que tener en mente. Entonces, lo que quería era prácticamente que comunicarles, explicarles y recomendarles que utilicen este múltiplo. Este múltiplo lo pueden sacar prácticamente para cualquier cosa.
siempre tengan en mente de cuántas veces están pagando por cada peso de utilidad, ¿no? Y es eso, el precio del bien por la utilidad que genera en un año, y eso me va a dar ese múltiplo. Entonces es un múltiplo muy útil que lo pueden traducir obviamente con criterio, porque hay inversiones que son más riesgosas que otras, que son las cuales les tendrían que dar un múltiplo mucho menor. Entre más riesgo, el múltiplo debe ser más pequeño, ¿no? Pero pongan, a mí me gusta mucho utilizar el tema hipotecario, bueno, o el tema de inmuebles, porque pues al final del día el inmueble es uno de los activos que mayor solidez en cuanto a patrimonio se refiere, te ofrecen. Entonces es un buen parámetro para decir, a ver, mi riesgo bajo, obviamente el riesgo en teoría nulo son los CETES, pero pues para mí eso no aporta nada porque la mayor parte del tiempo pagan rendimiento negativo, quiere decir que la inflación normalmente es mayor que la tasa de CETES en promedio y a lo largo del tiempo. Y el inmueble, pues bueno, el inmueble se aprecia, genera rentas, etcétera, entonces vamos a utilizar un inmueble como una inversión base y de ahí partir a ver si hoy me estás ofreciendo el mismo rendimiento o el mismo múltiplo que un inmueble, pero en un negocio con mucho más riesgo, o donde no voy a recuperar los activos o el valor de los activos no va a ser suficiente para justificar la inversión, pues bueno, tienen que exigirle un mejor rendimiento, ¿no? Y eso es parte de la negociación que hacen al momento de invertir. Pues bueno, esto fue todo y les agradezco por su tiempo, que tengan excelente domingo y excelente semana. Hasta luego y recuerden que si tienen alguna pregunta, comentario u opinión o quieren que hablemos de algún tema en específico, por favor no duden en escribirnos. Muchas gracias, soy Ricardo Padilla, hasta luego.